¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hoy tenemos un tema realmente importante y particular. ¿Por qué digo esto? El Chaco se ha caracterizado en los últimos 2 o 3 años por presentar una alta calidad institucional, ha elevado la vara muy sustancialmente y ha demostrado incluso a provincias hermanas, el Norte Grande es una región que engloba al Chaco, pero también a otras regiones del país, el centro y el sur, que no tuvieron la posibilidad que tuvo el Chaco, su capacidad política, sus dirigentes políticos, para darle esa calidad institucional. Evidentemente no es masivo esto, son excepciones. Y en esas excepciones hay que contar en los últimos 2 o 3 años, y aquí se destaca el gobernador y la vicegobernadora, que han emprendido capítulos en la política para establecer esa elevada calidad institucional en el escenario de la provincia y mostrando incluso una especie de faro para el resto de los estados argentinos. Mire, el último ejemplo en esto, fresquito, es la designación del fiscal de Estado que en el resto, escuche bien, en el resto, pues ya lo dijimos esto, en el resto de las provincias argentinas, incluso en el centro donde está Dios, que es la ciudad de Buenos Aires, todos son designados por el jefe político. En este caso, el jefe de gobierno. En los otros casos, la provincia de Buenos Aires, el gobernador, como en el resto de las provincias. Aquí en el Chaco, por esa visión y esa capacidad de pensar en elevar la calidad institucional, el gobernador decidió que el fiscal de Estado sea elegido por un concurso de antecedentes y oposición y mandar a la legislatura para que le den el acuerdo. Esto, insisto, el Chaco es pionero. Observemos nada más y nada menos que otros ejemplos que tuvimos aquí, los últimos también, cuando incluso él asume la primera gestión, planteó ya, y en los sectores políticos vernáculos abrían los ojos, cuando vamos a designar los próximos integrantes, ministros del Poder Judicial por concurso de antecedentes y oposición. Eso provocó una revuelta impresionante. En este caso, la compañera de fórmula, la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, cuando era diputada nacional 2018, provoca también junto a otra colega, a otra par de ella, un hecho que marcó a la Argentina a partir de ahí y sobre todo a los poderes del Estado. Los 3 poderes tenían que observar a partir de ese momento como una condición sine qua non la ley Micaela. Y esto, de alguna manera, insisto, no se conoce mucho, no es masivo, no se observa, se prefiere el tiroteo, ya sea en las sesiones de la Cámara de Diputados o por ahí utilizando los medios de difusión para pegarle a quien gobierna hoy la provincia, a quienes gobiernan hoy la provincia. Incluso, permítame decir esto, no observé que el Partido Radical, no estoy hablando de los dirigentes radicales, tengo mi propia opinión, el Partido Radical Centenario no ha sacado una
no digo felicitación, un reconocimiento en que se ha elevado la calidad institucional en la provincia del Chaco con la designación por antecedente y oposición, el concurso al fiscal de Estado. Incluso vienen otros funcionarios que tienen rango constitucional con con esta misma situación. Entonces, hoy queríamos dedicar este capítulo a la calidad institucional y sobre todo en esto que, insisto, ha marcado un punto de inflexión, que es la política de género. ¿Cómo le va, vicegobernadora? ¿Cómo está usted? Pero muy bien, un gusto saludarlo, un gusto poder estar aquí nuevamente. Bueno, 18 de diciembre creo que fue, ¿no? Así Cuando es. la Cámara de Diputados sanciona y a partir de ahí pasa a senadores y esto se convierte en ley, la ley Micaela. Así es, te cuento la Sí. historia un poquitito de cómo surgió ese proyecto de ley, esa iniciativa legislativa. Primero también contando quién fue Micaela García. Micaela García era una joven entrerriana de 21 años. Micaela era estudiante en el profesorado de educación física. Micaela era una militante muy activa dentro del movimiento Evita, dentro del peronismo, dentro del feminismo. Era una militante de base, barrial, territorial. Micaela salió a bailar una noche y una semana después, el 1 de abril, fue reportada como desaparecida por su mamá y su papá, y una semana después apareció su cuerpo. Micaela fue violada y asesinada por Sebastián Wagner en complicidad de Néstor Pavón. Sebastián Wagner, en ese momento, un ex convicto por un delito de violación, se encontraba bajo el beneficio de libertad condicional, a pesar de que existían dictámenes e informes que recomendaban no concederle la libertad condicional. Ahí un claro ejemplo, ¿no?, de la falta de perspectiva de género en quien había tomado esa decisión. El día anterior a que suceda este hecho tan terrible, un padre se había acercado a una comisaría a denunciarlo a Sebastián Wagner. No se le tomó la denuncia. Si se hubiese tomado esa denuncia, Sebastián Wagner hubiese quedado inmediatamente preso, detenido, y Micaela estaría viva. Claro. Otro ejemplo de la falta de perspectiva de género, en este caso, ¿no?, de una fuerza de seguridad que debía tomar esa denuncia. Por eso, en el 2017, cuando presentamos esta iniciativa legislativa, esta iniciativa legislativa la traté en conjunto con Flora Axelrad. Flora Axelrad se ha desempeñado durante mucho tiempo en la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, junto con Marisa Herrera, que fue una de las autoras del nuevo Código Civil y Comercial, junto con Natalia de la Torre. Trabajamos con todo un equipo de especialistas que habían trabajado en el texto de esta iniciativa legislativa. En el momento de ingresarla a la Cámara, definimos que llevara el nombre de Micaela, luego de tener una reunión con su papá y con su mamá, Néstor Yuyo García y Andrea Lescano, que además son activistas y fervientes militantes de la implementación de la ley Micaela a lo largo y ancho de todo el país. Un ejemplo, ¿no?, de cómo transformar un dolor tan grande como lo es la pérdida de una hija en esas circunstancias, ¿no?, en llevar adelante y convertirlo en esta ley. Néstor decía... Teoría en realidad, digamos, ¿no? Exactamente. Néstor decía, cuando le preguntaban qué sentía, por ejemplo, tanto respecto de esa autoridad judicial que había concedido la libertad condicional, como ese agente de la policía que no había tomado la denuncia, qué sentía él respecto de esas situaciones. Y él dice, y yo siempre lo cuento, él dice, no puedo culparlos de algo que no conocían. Por eso la importancia, ¿no?, claro, y el valor que adquiere la ley Micaela, que establece esto. O sea, la ley, cuando uno la lee, la verdad es que es de un texto muy entendible, muy conciso y muy concreto. Es capacitación obligatoria en materia de géneros para las personas que se desempeñen en los 3 poderes del Estado en todos sus niveles y jerarquías. Con esta ley, nuestro país dio un salto enorme, porque además
comenzamos a cumplir con algo que establecen los tratados internacionales a los que nuestro país adhiere y que gozan de jerarquía constitucional, y que hace mucho tiempo Argentina recibía observaciones en ese sentido. Entonces empezamos a cumplir con una manda de carácter internacional. Como te decía, la iniciativa la presentamos en 2017 y vos decías, recién el 18 de diciembre del 2018 se sanciona en la Cámara de Diputados y al día siguiente en el Senado de la Nación por unanimidad, y el 10 de enero del 2019 fue promulgada esta ley. ¿Por qué pasó tanto tiempo? Y ahí vamos otra vez a la falta de perspectiva de género en otro poder del Estado como lo es el poder Aparte, legislativo. culturalmente se resiste cierta parte de la sociedad en aplicarlo, digamos. Y esto tiene que ver con lo que habrán escuchado nombrar tantas veces. En una sociedad machista, convengamos. Machista y patriarcal, claro, exactamente. lógico. Que tiene que ver con una construcción de tantos años, que cuando uno se remonta en la historia y comienza a leerlo, y lo comentaba Dora Barrancos cuando vino a dar la primera capacitación de la Ley Micaela, que fue justo antes del inicio de la pandemia, y hablaba de cuántos años tiene el patriarcado. Y ella decía, tiene alrededor de unos 8.000 años. Hace 8.000 años que venimos con esta construcción que es absolutamente desigual, que establece el predominio de un género sobre otro, que se da también cuando surge la división del mundo del trabajo entre lo público y lo privado, que es el varón el que sale al ámbito de lo público y recibe una retribución en dinero por ese trabajo, y es la mujer la que queda relegada al ámbito privado, donde no se reconoce como trabajo, ¿no? Donde también ese patriarcado disfrazado de naturaleza, ¿no? Poniendo todas esas responsabilidades en uno de los géneros, en el género femenino, en la mujer, ¿no? Como que naturalmente responsable de las tareas de cuidado, de los niños, niñas, de los adultos mayores, y que además, ¿no? Sin una retribución. Por eso también la pandemia trajo esa oportunidad, ¿no? De empezar a poner en la agenda de gobierno a las tareas de cuidado, de reconocer como trabajo eso que históricamente se llamó amor, ¿no? O naturaleza. Claro. Y me vuelvo un poquito a la ley, ¿no? Que decía que recién se trata en el 2018, cuando ya estaba a punto de perder estado parlamentario. ¿Y por qué se dio el tratamiento de esa ley? Se dio porque había sucedido la denuncia de Delma Fardín, donde el colectivo de mujeres, de las disidencias, de las identidades feminizadas salieron con mucha fuerza a reclamar, ¿no? Políticas públicas concretas para prevenir y erradicar las violencias por razones de género. En ese entonces, el Poder Ejecutivo Nacional, a cargo del presidente Mauricio Macri, anuncia entonces como un gran plan para combatir las violencias desde el Poder Ejecutivo. A lo que decidimos desde el Congreso de la Nación, más precisamente desde la Cámara de Diputados, junto con otras compañeras diputadas de otros bloques. Allí estaban Lucila de Ponti, Araceli Ferreira del Movimiento Evita, que tenían Lucila de Ponti, una de las autoras de la ley, ¿no? Que ellos habían presentado otra iniciativa un tiempo después. Entonces decidimos unificar porque ya tenía dictamen unificado, lo habíamos trabajado mucho en comisiones. Acá una demostración, ¿no? De cómo la cuestión de género trasciende los colores políticos, trasciende realmente las diferencias que podamos tener en otros temas. Es como debe abordarse la cuestión de género, que siempre decimos, ¿no? Entre todos y entre todas. Bueno, este proyecto de ley ya tenía un dictamen favorable, estaba listo para ser tratado. Entonces, enviamos una carta al Poder Ejecutivo Nacional donde manifestábamos que si realmente estaba la decisión política de trabajar en concreto una política pública, que entonces exista la decisión de incorporar en el temario de sesiones extraordinarias el tratamiento de esta iniciativa que venía esperando por tanto tiempo ser tratada, como tantas otras iniciativas legislativas vinculadas a la cuestión de género. Así logramos que llegue a tratarse en diciembre la Ley Micaela, y que tuvo su sanción, que fue aprobada, que fue muy debatida, muy discutida, porque más allá del debate que habíamos dado en las comisiones ese día, en el momento del tratamiento en el recinto, fíjate que la palabra que se discutía era la obligatoriedad. Claro. Y entendíamos que era fundamental que sea obligatoria para poder dar un paso hacia adelante. No podíamos dejar a discreción de quienes están transitoriamente ocupando alguno de los lugares de responsabilidad aplicar o no la ley. Debía ser obligatoria y por lo tanto debía traer aparejada algún tipo de contralor y algún tipo de sanción para el incumplimiento, ¿no? Bueno, dimos esa discusión y pudimos obtener la sanción de la ley. Que como correlato de eso también, en el 2019,
cuando asume el gobierno de Alberto y de Cristina en la Nación, toma la decisión política de crear por primera vez en la historia un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y que nuestra provincia, al asumir con el gobernador Capitanich, él en su tercer mandato constitucional como gobernador de la provincia, yo acompañándolo en la fórmula, con la enorme responsabilidad de ser por primera vez, ¿no?, una mujer que ocupe la vicegobernación, y como siempre digo, eso fue un gran logro colectivo, porque todos los logros y las conquistas que vamos teniendo las mujeres tienen que ver con las luchas colectivas históricas que se vienen dando a lo largo del tiempo. También como correlato de esa decisión política, en la provincia por primera vez tenemos una Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, y que desde allí venimos impulsando desde el 10 de diciembre del 2019 una fuerte política, ¿no?, en materia de géneros. Cuando asumimos, en la provincia existían solamente 3 áreas de géneros, o que se dedicaban a la cuestión de géneros, de los 69 municipios. Hoy ya podemos decir que contamos con 56 áreas de género de los 69 municipios, y estamos trabajando fuertemente para llegar a los 69. La meta de tener los 69 municipios con áreas de géneros, de jerarquizar, de institucionalizar el área, que eso es absolutamente imprescindible para territorializar la política pública, para que lo que planificamos y diseñamos desde el Poder Ejecutivo Central llegue a lo largo y ancho de toda nuestra provincia. En eso entendemos que es fundamental contar con los municipios, y además de los municipios también contar con las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales, políticas, que vienen hace mucho tiempo también trabajando en el territorio esta temática. Por eso también creamos el programa de promotores y promotoras territoriales contra la violencia sexista, y de esta manera vamos consolidando a lo que llamamos la red víctima asistencial, que podamos conocernos cada una de las personas que están trabajando en cada una de las localidades, en cada uno de los rincones de nuestro Chaco, que esas personas también puedan conocer cuáles son los organismos y las instituciones del Estado que trabajan la atención, la contención, el acompañamiento, la asistencia a las víctimas de violencia, que pueda brindar las herramientas de conocimiento y de formación en materia de legislación, ¿no?, de cuáles son las leyes que garantizan estos derechos, ¿no? Así que es ese el trabajo que venimos haciendo desde el Ejecutivo, pero también con los otros poderes del Estado, con el Poder Judicial y con el Poder Legislativo, porque como te decía recién, precisamente la cuestión de género no alcanza con una de las partes dedicándose a este tema, ¿no?, sino que tiene que ser un abordaje integral, interáreas, interpoderes, que la perspectiva de género debe ser transversal, y por eso en la vicegobernación también hemos creado un área que es la Unidad de Políticas para la Igualdad, que desde allí trabajamos precisamente para que cada una de las políticas públicas que se diseñen, que se implementen, estén atravesadas por la perspectiva de género. Que por primera vez también tenemos una dirección de géneros dentro del Ministerio de Economía. En el próximo bloque me gustaría que me cuentes esa área, porque yo creo que es un poco, por un lado, inédito, pero por el otro lado, desconocido para el hombre de a pie. Yo quiero que le hables al hombre de a pie, no al contexto político que ya sabe o no le interesa, digamos. Me viene la pausa recordando aquel discurso, fue el único, también lo recordé a Néstor Kirchner, pero al que tengo la memoria grabada, en el último acto de cierre de campaña de Raúl Alfonsín, 1983, octubre, cuando habla de la marcha, los peronistas con Eva Perón y Juan Domingo Perón, los socialistas, los radicales, pero juntos en la marcha, cuando decía Alfonsín eso, yo creo que recordó y dijo: en esta sociedad machista, donde solamente el padre tiene la patria potestad, el hombre tiene la patria potestad, y no le permite a la mujer y solamente la relegan. 1983 ya hablaba Alfonsín de estos temas, ¿no? Incluso cuando fue presidente, los primeros atisbos de darle el espacio y de comenzar a nivelar las políticas de género, lo hizo. Pero me gustaría que a la vuelta de la pausa
le cuentes al hombre de a pie este nuevo organismo que está en tu vicegobernación. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Nos vamos a la pausa rapidito, director.